para todos, apreciados estudiosos. Les doy una cordial bienvenida a este segundo encuentro que ya tenemos en nuestra asignatura de educación ambiental. Sean todos bienvenidos. Saludo a quienes en este momento se conectaron, se encuentran en sala. Les agradezco mucho su puntualidad para este encuentro. Saludo, a ver, vamos a ver quiénes están acá. Saludo a Mercy, a Molly, Aldinever, Angie. Bueno, tenemos a Angie Viviana, Angie Valentins, Cristian Marín Ortiz, tenemos dos Cristian, Jaime Albarracín, Jennifer González, Luisa, Paula, Juliana, Paula Vanessa. Y bueno, y los demás compañeros que tengan la oportunidad de conectarse a lo largo de este encuentro sincrónico. El propósito entonces de este encuentro, apreciados estudiosos, es que podamos dar cierre a las temáticas que tenemos dentro del módulo 1, que es la introducción a la educación ambiental. Dentro de esas temáticas, entonces, vamos a entender esa relación hombre-naturaleza, cómo se ha dado de manera histórica a lo largo de la historia de la humanidad, y asimismo vamos a hacer que dentro de ese contexto entendamos algunas de las problemáticas ambientales. Quiero ser clara, y es que en esta presentación vamos a abordar y a comentar algunas de las problemáticas, mas no son todas. Existen otros ejemplos y otras problemáticas que se complementan en el material de estudio para que ustedes lo conozcan. Y como primera medida, pues quiero entonces que nos dirijamos a nuestra aula para verificar las actividades como tal que hemos desarrollado hasta el momento, o las actividades que tenemos pendiente, ¿vale? Entonces ya, disculpen un segundo, ya estoy verificando dónde tengo la ventana. Creo que es esta. Ok, listo. Entonces, en este momento les estoy compartiendo a ustedes la ventana de nuestra aula. Puede que, bueno, el grupo como tal al cual ustedes pertenecen va a estar diferente posiblemente al que aparece acá. Y es importante que recordemos entonces, apreciados estudiosos, que para este momento la mayoría de actividades de actividad 1, mejor dicho, la mayoría de quienes han entregado, de quienes entregaron la actividad 1, pues ya ustedes pueden encontrar esa retroalimentación de la actividad, tanto cualitativa como cuantitativa. Quiero mostrarles entonces, en este momento yo estoy en la vista a modo estudiante, es decir, ustedes visualizan de la misma forma el aula, y quiero mostrarles a ustedes cómo pueden consultar esas calificaciones. Entonces, por ejemplo, aquí está, actividad 1, tarea podcast. Si ven ustedes acá que les aparece la calificación, o sea, es decir, en este caso, al estudiante le aparece un puntaje de 3/5, ¿sí? Y ustedes pueden verificar la rúbrica, ¿sí? Cuando ustedes hacen clic en este cuadrito que se aparece acá, ustedes pueden verificar esos criterios bajo los cuales se dio la nota que ustedes visualizan acá. Entonces, frente al criterio del escrito mínimo de 60 palabras, entonces si tiene un desempeño alto, medio o bajo, entonces aquí vemos que cumplió con este requisito el estudioso. En cuanto a la selección de las fotografías, digamos que lo cumplió. De pronto en la identificación de las situaciones o impactos ambientales que se narraban en el podcast, tal vez identificó algunos, pero no los identificó todos, entonces pues tiene este puntaje como desempeño medio. O seguramente en la identificación de los servicios ecosistémicos no tuvo claro realmente cuáles son los servicios ecosistémicos, por lo cual la respuesta que da en este punto en la tabla pues no corresponde a lo que se solicita, que es reconocer o identificar cuáles fueron esos servicios ecosistémicos que fueron narrados en el podcast. Entonces, aquí tendría una calificación como 0 puntos, y el link del pantallazo de la publicación que se realiza, donde se evidencia que ustedes difundieron en una red social ese mensaje de sensibilización, de concientización, para difundir, digamos, esa problemática ambiental que ustedes hayan elegido en su trabajo. Entonces, de esta forma ustedes pueden verificar
¿Cuál fue la retroalimentación? Si ustedes de pronto identifican, no, pero yo sí identifiqué claramente los servicios ecosistémicos y la profe de pronto se equivocó y me puso esta calificación. O sea, puede pasar que tal vez por error se hayan marcado equívocamente el criterio que no corresponde. Si ustedes tienen alguna observación respecto a esta retroalimentación, no hay ningún problema, apreciados estudiosos. Los invito entonces a que se contacten con su tutor o con el docente de su aula a través del buzón de Canvas. Entonces yo digo, bueno, no me parece que acá de pronto la profe se equivocó en la retroalimentación, entonces me voy a bandeja de entrada, le escribo, bueno, aquí no me aparece por lo que estamos en modo estudiante, pero le escribo un mensaje al docente del aula, a la docente, y le digo, profe, es que yo vi la retroalimentación, pero me parece que el criterio tal está calificado mal. Entonces ya ahí la docente les responde y les hace la aclaración, sí, efectivamente lo corregí, ya corregí, no había marcado mal o no, mira, la respuesta correcta eran tales elementos y tú respondiste únicamente estos. Entonces ya así ustedes van a tener más claridad respecto a esa retroalimentación puntual sobre la actividad que desarrollaron. No olviden, apreciados estudiosos, también que entonces ustedes pueden ver acá cómo va ese desempeño de las calificaciones. Pero miren que acá con una sola calificación aparece pues la nota de esta calificación. Esto no quiere decir que el promedio de mi aula, digamos, sea este. Para eso no olvidemos, apreciados estudiosos, que debemos eliminar esta marca, este check que tenemos acá, y así aparece que llevamos un 12% de cumplimiento de las calificaciones del aula y que esto equivale a 0,6. ¿Sí? Digamos que ese es el proporcional a esta ponderación que tenemos estimada para cada una de las actividades estipuladas en el plan de formación y en el cronograma de actividades. No sé si ustedes tengan alguna inquietud al respecto. Veo aquí un comentario. Bueno, Mercy me dice que el internet está malo, te saca cada 2 segundos. Vale, perfecto, no hay ningún problema. Aquí ya veo que algunos de tus compañeros muy gentilmente me están ayudando para ingresar a quienes se están conectando. Les agradezco mucho su colaboración para que de esta forma pues no perdamos esa continuidad en los temas a medida que vamos abordando las diferentes temáticas en esta clase, ¿vale? Listo, entonces voy a retornar aquí a la página de nuestra aula y vamos a recordar entonces cómo va nuestras actividades. Entonces, apreciados estudiosos, no olvidemos que aquí en la introducción de la asignatura tenemos el plan de actividades semanal de la asignatura. De esta forma podemos y tenemos la facilidad de identificar cuáles son las actividades próximas que debemos presentar. Como ustedes ven, pues ya abordamos esta actividad 1, que ya se cumplió la entrega y la calificación. Como les decía antes de iniciar la grabación, puede que de pronto a algunos de ustedes, si no les aparece nada en esa rúbrica que les mostré y no les aparece calificación, de pronto sea que su docente no tenga algunas actividades pendientes por calificar. Entonces, mi recomendación es que ustedes contacten a su docente específica a través de la bandeja de entrada, el buzón de Canvas, y les dicen, profe, yo recibí el anuncio digamos, donde estaba la recomendación para revisar las calificaciones, pero no encuentro la mía. Y ya con eso ustedes validan con la respuesta de la docente, si les responderá seguramente sí, efectivamente, mira, tengo unas calificaciones pendientes, el día de mañana ya vas a encontrar la retroalimentación de tu actividad. Entonces, ya ustedes con eso ya tienen tranquilidad que sí está su trabajo y que solamente está a la espera de esa retroalimentación. Bueno, adicionalmente, entonces ya hemos pasado esta etapa, estamos cerrando esta etapa de retroalimentación y evaluación formativa. Estamos ya en este segundo encuentro sincrónico de problemáticas ambientales que estamos desarrollando en este momento. Y la próxima actividad que está por vencerse es la evaluación del módulo 1. Esta, entonces, según nuestro cronograma, está habilitada desde el 24 de agosto hasta el 6 de septiembre. Entonces, apreciados estudiosos, mi recomendación es revisen el contenido temático del material de estudio, pues de allí es que salen las preguntas específicas para que ustedes entonces se dirijan a la actividad evaluable
que sería esta evaluación módulo 1, y de esta forma entonces realicen el examen y den respuesta a esas preguntas de selección múltiple basadas en la apropiación de las temáticas que se discuten en el en el módulo 1, que es principalmente esta lectura, perdón, un segundo, en el material de estudio, lectura, introducción a la educación ambiental. Este es el material principal que ustedes deben abordar para dar respuesta a las preguntas. Sin embargo, pues no podemos dejar de un lado y lo que nos permite es comprender en mayor detalle, tener una mayor y facilitar esa comprensión de las temáticas, pues consultar los diferentes recursos adicionales que tenemos acá para poder tener un panorama más amplio de las temáticas que vamos a abordar o que vamos a evaluar dentro de esa evaluación del módulo 1, ¿vale? No sé si ustedes tengan alguna inquietud hasta el momento. No, profesora. Vale, listo. Entonces, siendo así, creo que vamos a pasar en este momento a la presentación del día de hoy. Y para evitar problemas de calidad de imagen, entonces voy a sustituir un momento la cámara de mi presentación para que se facilite la transmisión de la información, porque en estos días ha habido un poco de dificultad en calidad de la señal. Listo. Ahora sí, apreciados estudiosos, entonces, como les había dicho en un inicio del encuentro, las temáticas que vamos a abordar en esta oportunidad son la relación hombre-naturaleza y los problemas ambientales. Ay, ¿por qué no me pasa la presentación? Ok, listo. Como objetivos entonces de este encuentro sincrónico es principalmente comprender cuál ha sido esa relación histórica del hombre-naturaleza y abordar esas problemáticas ambientales que estamos enfrentando en la actualidad. El punto de partida entonces, como tema central, es la relación hombre-naturaleza. En esta relación hombre-naturaleza lo que queremos entender es cómo hemos transformado nuestro entorno, ¿sí? Y de forma histórica. La forma en cómo se ha transformado ese entorno ha ido cambiando a lo largo de la historia por digamos, por la historia misma de la humanidad, las actividades que desarrollamos, el nivel de tecnología. Entonces, eso es lo que vamos a entender aquí. Y para eso es importante hablar de dos hitos importantes que son la revolución industrial y la revolución verde. Quisiera primero preguntarles a ustedes qué entienden por crecimiento demográfico. No sé quién quiera participar. El crecimiento de la población, el crecimiento, la multiplicación de los seres humanos. Sí, ok, la demografía hace referencia a la población y pues sí, crecimiento entonces al aumento de esa población, es correcto. ¿Qué pasa con ese crecimiento demográfico? Resulta que eh, desde en el siglo XX, para ser precisos, el total de los habitantes del mundo ha crecido a una velocidad alarmante, o sea, desde el siglo XX, que realmente ha tenido un comportamiento muy diferente a cómo se venía desarrollando ese crecimiento de la humanidad en siglos anteriores, ¿sí? Eh, esta velocidad es tan alta, digamos, la tasa de crecimiento es tan alta que la humanidad en su totalidad ha podido duplicarse en tan solo unas pocas décadas. De esta forma, entonces, digamos que evidenciamos aún en la actualidad ese aumento demográfico y acá tenemos una representación de cómo se ha dado este aumento. Digamos que en el siglo XIX pasamos de ser unos 1.000 millones de personas, ¿sí? Pasamos a ser más de 2.000 millones de personas a inicios del siglo XX, en 123 años. Entonces, en 123 años aumentamos, duplicamos la población.
mundial. Ahora bien, desde ese entonces, desde inicios del siglo XIX, inicios del siglo XX, en menos de 70 años aumentamos ya a 5.000 millones. Es decir, en esta etapa fue menos tiempo y fue más del doble el crecimiento demográfico. Entonces ya es cuando estamos hablando de una explosión demográfica, porque la tendencia de crecimiento ha sido abrumadora, digamos, en su velocidad respecto a cómo venía creciendo la población de la Tierra en siglos anteriores. Entonces, este acelerado crecimiento de la humanidad, pues va a tener unas implicaciones a nivel ambiental. Tal vez algunas de esas implicaciones ya las hemos discutido y ya las reconocemos por el podcast que trabajamos en la actividad 1, ¿sí? Es decir, al haber más población, se aumenta esa demanda de recursos ya en una forma alarmante, ¿sí? A fin de satisfacer precisamente esos estilos de vida, ese nivel básico impuesto por la sociedad actual, por nuestra forma nuestros hábitos de vida, y a su vez, pues estamos generando más energía residual que no es susceptible de ser aprovechada. Esa energía residual no es solo hablando en términos de residuos, ¿no? O sea, de los residuos que producimos por el consumo de los alimentos de nuestro hogar, sino también por otra serie de transformaciones que se van acumulando en el ambiente y que vamos a ver dentro de las problemáticas ambientales. Eh, digamos que viendo este crecimiento que tenemos acá, podemos decir que en la actualidad se estima que en el planeta ya habitamos alrededor de 7.500 millones de personas. Entonces, esto sigue en aumento. Pero pues digamos que realmente no siempre ha sido así como les he dicho. Por ejemplo, cuando se habla de, no sé, hace 2.000 años, ¿sí? Cuando, digamos, la población total del planeta eran alrededor de unas 300 millones de personas, eh, tuvieron que pasar más o menos 1.600 años para duplicarla, ¿sí? Este es otro de los ejemplos para entender la magnitud de este cambio y de este aumento significativo. Eh, pero quisiera preguntarles a ustedes, ¿a qué se debe esto? O sea, nosotros estamos viendo que hay problemáticas ambientales, hay problemas de hambre, problemas de pobreza en el mundo, hay enfermedades. ¿Cuál será la causa de este aumento de la población? ¿Cuál creen que es la causa de este aumento acelerado? A pesar de ahora en este momento hablar de planificación, de hablar también de países con una tasa de envejecimiento, o sea que no hay casi población joven, porque precisamente muchas personas decidieron dejar de tener hijos y la población ya es demasiado adulta y ya pues en tema de cargas para pensión, ya no hay quien cubra las pensiones de las personas, bueno, ya son otros problemas u otras implicaciones sociales y económicas, pero a pesar de todo eso, ¿por qué sigue habiendo ese crecimiento demográfico? ¿Ustedes qué creen que sea la causa? Que yo ya les di algunas ideas al inicio de este tema. Profe, puede ser la misma compulsividad que existe en el ser humano, una compulsividad inherente, ya sea para comer, para, para reproducirse, sí, para ese tipo de Bueno, circunstancias, la eh, compulsividad más que todo, ok, porque, dime, perdóname, eh, continúa. porque, porque como usted lo decía, se sabe que hay aumento de la población, que hay unas crisis, que hay hambruna, y sin embargo no cesa. Eso ya es por la misma compulsividad, porque somos ya muchos, somos conscientes de los cambios que estamos, en las problemáticas que tenemos, pero el problema sigue es por eso, creo que es por la compulsividad misma del ser Bueno, humano.
Es interesante tu punto de vista, sin embargo, ten en cuenta que es cierto, los hábitos de consumo, cada vez queremos consumir más, queremos tener más al alcance el desperdicio de alimentos, el desperdicio de materias primas, etcétera, etcétera. Pero eso aún así no influye, porque digamos que si las personas ya, muchas personas no deciden tener hijos, la causa principal realmente es que ese estilo de vida que tenemos, ese nivel de desarrollo, entre comillas, que tenemos, la tecnología que se ha desarrollado hasta el momento, pues que tiene implicaciones no solo en la producción de alimentos, sino también a nivel de salud de el acceso por ejemplo, a tecnologías que nos permite aumentar nuestra longevidad, ¿sí? Entonces, eso hace que la tasa de mortalidad que se tenía antes, porque precisamente pensamos, si pensamos en la en la época medieval, donde no había, digamos, ese desarrollo de la medicina, donde una persona, por ejemplo, que si le tenían que amputar una pierna, muy seguramente de pronto pudiera morir, ¿sí? Digamos que ya ese tipo de problemas pues son atendidos de forma que realmente no hay riesgo que fallezcan tantas personas, ¿sí? Entonces, digamos que es un precio por el mismo nivel de desarrollo que hemos tenido. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a otro tema que es la revolución industrial y la revolución verde. Quisiera preguntarles ahora, ¿qué recuerdan ustedes que es la revolución industrial? Bueno, Aldinever ya me ayudó participando muy activamente en el tema anterior. ¿Quién quisiera también comentar a través del chat o a través de a la activación de su micrófono? ¿Qué es la revolución industrial? ¿Con qué está relacionado? Bueno, entonces vamos a hablar sobre este tema para a ver si perdemos un poco la timidez para esta participación. Y espero que se animen ustedes a participar de pronto en las otras temáticas si son de mayor interés. La revolución industrial es un hito realmente de la transformación de nuestras actividades productivas. Es decir, en tiempos antiguos, nosotros éramos fundamentalmente personas agrícolas. Todas nuestras actividades eran basadas en el uso de la fuerza humana y la fuerza animal, porque el desarrollo de máquinas, de el aprovechamiento de energía como fuente de energía o de fuerza para potencializar ciertas actividades, pues no existía en su momento. Pero a mediados del siglo XVIII, entonces ya se da esa época de desarrollo de la industria, donde se empiezan a aprovechar los combustibles fósiles para aumentar esa fuerza productiva. Se empiezan a desarrollar las máquinas a vapor, se empiezan a desarrollar equipos y maquinarias que aumentan esa capacidad de producción. Y desde allí, entonces, esos requerimientos o esa demanda de energía de la sociedad se hace cada vez mayor y esto pues tiene incidencia en el crecimiento demográfico y la contaminación ambiental también. O sea, digamos que las facilidades que se tienen a través de esos desarrollos industriales, pues facilita ese nivel de calidad de vida que estábamos hablando anteriormente, pero a su vez pues tiene unas repercusiones en contaminación ambiental y es precisamente por ese uso de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, esta situación hace que se aumenten la demanda de recursos y servicios, ¿sí? Porque no solo son la cantidad, que ya puedo procesar más recursos naturales, digamos, en un menor tiempo, ¿sí? O más rápido, sino que también esa energía. Entonces, servicios como la luz o recursos y servicios como la luz, el agua, el transporte, productos, bienes y servicios, digamos que son el motor para ese procesamiento o la obtención de todos los bienes y servicios que consume la sociedad y pues la fuerza, digamos, la energía como tal, pues son los combustibles fósiles. Entonces, esta nueva sociedad basada en los combustibles fósiles desencadena el deterioro ambiental o los deterioros ambientales, porque ¿qué puede desencadenarse de esta contaminación que vemos en la revolución industrial?
¿qué tipo de contaminación consideran ustedes que pueda desencadenarse? A ver, la imagen, ¿qué les dice a ustedes? ¿Quién se anima? Dióxido de carbono, ok. Contaminación en el aire, ok, Jaime y Aldinever, muchas gracias. Efectivamente, tenemos la contaminación atmosférica. En relación con esto tenemos también calentamiento global, tenemos acidificación de los océanos, tenemos pérdida de los suelos, tenemos generación excesiva de residuos sólidos que no son asimilables o que no son degradables de forma natural en ese ambiente donde los estamos disponiendo, pérdida de biodiversidad, en fin. Todos estos, digamos, todas estas situaciones se traducen realmente en una disminución de cantidad y calidad de esos recursos y servicios que nos presta el ambiente para el desarrollo de la humanidad. Son los bienes y servicios ecosistémicos de los cuales ya hablamos en la actividad 1. Por otra parte, tenemos la Revolución Verde. ¿Algunos de ustedes han escuchado antes sobre la Revolución Verde? ¿Se les hace conocido el nombre? ¿De pronto con qué está relacionado? ¿No? Bueno, la Revolución Verde realmente es una época en la que, o fue una etapa en la que hubo un acelerado incremento de la producción agrícola. De allí a pues a que presente o lo exprese a través de esta imagen, ¿sí? Esto ocurrió más o menos desde los años 40 y en esa revolución verde pues se desarrolló maquinaria de tipo agrícola y se desarrollaron insumos químicos como fertilizantes y plaguicidas que se implementaron para obtener productos cultivados en mayor volumen, digamos en cantidad, en menos tiempo y de mayor tamaño. Es decir, obtener una mayor productividad en menos tiempo y de mayor cantidad para que la utilidad fuera mayor. Digamos que este acelerado incremento de la producción agrícola iba de la mano de la implementación de otros elementos. Primero, el uso de semillas mejoradas, es decir, semillas que fueran más resistentes a enfermedades, tolerantes a variaciones climáticas, con una modalidad de siembra exhaustiva, es decir, esa agricultura intensiva, los monocultivos, pues el uso de fertilizantes o abonos sintéticos, que son abonos sintéticos y los plaguicidas, como ya se los había mencionado. Eh, digamos que esas semillas mejoradas es lo que también se habla muchas veces como semillas transgénicas, que ya es un término que se conoce más ampliamente. Todo este desarrollo de aumento de, digamos, de alimentos, esta hiperproducción, por decirlo así, de alimentos, pues permitió que en un sentido positivo, digamos que la provisión o disponibilidad de alimentos en el mundo, pues fue una transformación radical, ¿sí? Permitiendo que fuera considerado un avance contra la hambruna y también pues en materia de salud pública, ¿no? Pero pues en el fondo, sinceramente, no dio solución a la hambruna porque es una situación que todavía tenemos y digamos que esta revolución verde pues realmente ha velado más como o se ha centrado en el desarrollo de propósitos exclusivos del sector privado, ¿sí? De quienes desarrollan estas actividades más, digamos que sus fines de pronto en los que se consideraban sus fines iniciales, pues de ser una solución al problema del hambre en el mundo, pues digamos que realmente no lo solucionó. Sin embargo, bueno, viendo esto como un avance positivo en cuanto a producción de alimentos, pues es un beneficio a nivel social, ¿no? Pero también tenemos que reconocer los efectos ambientales que derivan de esta revolución verde. ¿Sí? Y hay que tener presente que si estamos usando fertilizantes o abonos sintéticos, perdón, si estamos usando fertilizantes o abonos sintéticos, si estamos usando plaguicidas, la práctica de los monocultivos, pues esto va a traer
múltiples problemáticas como agotamiento del suelo, porque al hacer esa producción tan intensiva, el suelo no tiene ese proceso natural o el tiempo natural para recuperarse y se agotan todos sus nutrientes que están disponibles, se contamina el agua por la escorrentía de todos estos plaguicidas y fertilizantes que se aplican en exceso, ocasiona pérdida de la biodiversidad por las mismas razones, la resistencia de los cultivos a las plagas, porque al ser monocultivos, al no haber una diversidad, sino que se aplican, yo tengo una plaga, aplico un plaguicida, entonces acaba con mi plaga, pero evolutivamente sean plagas de microorganismos como hongos, bacterias o insectos, estos van creando cierta resistencia a esos plaguicidas, entonces cada vez voy a necesitar plaguicidas más fuertes, más tóxicos para poder combatirlos. Esto no ocurre con un desarrollo de una agricultura agroecológica, donde se hacen procesos naturales en los que las mismas plantas que están sembradas, como son diversos tipos de plantas, no es un solo cultivo, o sea, aquí vemos un cultivo de un solo producto, sino que al haber un ecosistema con alta biodiversidad, los mismos procesos ecológicos tienen sus balances y no se presentan o se controlan por sí solas las plagas, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una de las grandes problemáticas o efectos ambientales que se han presentado. Hay otro efecto ambiental que es importante traerlo a colación y es la sobreproducción de nitrógeno reactivo. Es decir, los fertilizantes, digamos, si ustedes tal vez han visto, no sé, en algún almacén, en una tienda agropecuaria o en un almacén como Home Center o que si tal vez acompañan a su mamá a algún vivero y preguntan por fertilizantes, entonces se habla del NPK. ¿Sí? Y todos estos son fertilizantes que tienen esos nutrientes mayores y menores, pues los mayores o los principales son nitrógeno, fósforo y potasio, ¿sí? Que son esos aportes para, digamos, para el desarrollo de las plantas. Entonces, el nitrógeno y el fósforo son los principales que causan problemas ambientales. Vamos a mirar de manera central el nitrógeno. El nitrógeno, digamos, de forma natural, este es el ciclo del nitrógeno como para que lo comprendamos y tal vez ustedes recuerden del colegio cuando se hablaba del ciclo del nitrógeno, del ciclo del carbono, del ciclo del fósforo, todos el ciclo, incluso el ciclo hidrológico, entonces todos los elementos y digamos la dinámica del planeta tiene unos ciclos donde pasan de ciertos estados o ciertas fases a otras, ¿sí? En el caso del nitrógeno, pues el nitrógeno es un elemento que es esencial para la vida. Tal vez quienes estén en el área de la salud me puedan decir por qué es importante el nitrógeno, en qué está presente. A ver, quienes están de pronto en enfermería. ¿No tenemos a nadie de enfermería? Bueno, el nitrógeno está presente en los aminoácidos, que es esa unidad principal de las proteínas. Está en los ácidos nucleicos, que son los que almacenan la información genética. Es decir, también hace parte de nuestro ADN. Entonces, es un elemento vital para el desarrollo del tejido, un tejido vivo, de una proteína. Y a su vez es el elemento en la atmósfera, digamos, que está más abundante porque constituye alrededor, es más del 70% del aire, más del 70% es nitrógeno porque es un gas inerte, ¿sí? Digamos que de forma, el nitrógeno en sí es un gas y a través de estos procesos naturales que realizan algunos microorganismos para poder pasar ese nitrógeno gaseoso y fijarlo, pasarlo a otras formas de que puedan ser aprovechadas tanto en el suelo, en el desarrollo de los tejidos, tanto de plantas como de animales. Entonces, este nitrógeno, digamos que las tasas de transformación por estos microorganismos para que pueda pasar a estos procesos, pues es muy baja con respecto a la cantidad de nitrógeno reactivo, que es el que sería disponible o aprovechable por los organismos vivos que estamos fabricando de forma artificial. Entonces, ese exceso de nitrógeno ya viene a ser
viene a convertirse en un problema en este ambiente, en este ciclo o en estos procesos, ¿sí? Digamos que este proceso, digamos que nos va a desencadenar en ciertas consecuencias. Por ejemplo, tenemos la creación de zonas muertas en cuerpos hídricos tanto continentales como marítimos. Es decir, cuerpos hídricos continentales podemos hablar de un río, de un lago, de un embalse, que sería, pues, digamos, un cuerpo de agua artificial. Pues esto desencadena problemas de eutroficación, ¿sí? ¿Qué es esto? Si digamos yo tengo un exceso de nitrógeno por esa escorrentía de los cultivos que llega por arrastre a estos cuerpos de agua, asimismo llega también excesos de fósforo, ¿sí? Todos estos nutrientes, pues al estar en exceso, digamos que puede ser aprovechado por algas, por ciertas plantas que están en este ecosistema y digamos que, ok, ellas tienen la disponibilidad, entonces lo aprovechan, empiezan a consumir. Hay digamos que esas especies van a tener un crecimiento acelerado, un desarrollo acelerado, y esto hace que entonces esas poblaciones de algas o esa sobrepoblación de algas o plantas que tienen ese crecimiento por ese exceso de nutrientes, van a cubrir toda la superficie del cuerpo de agua, que es lo que se llama el espejo de agua, y van a consumir el oxígeno disponible que esté en este cuerpo de agua. ¿Esto qué ocasiona? Primero, que se impida el paso de la luz para el desarrollo de, pues, digamos, los otros microorganismos o los otros organismos que estén presentes en ese ecosistema. Y asimismo, pues esto va a hacer que al crecer tanto y consumir tanto oxígeno, pues reducen el consumo de oxígeno, no hay oxígeno disponible y va a limitar digamos, la posibilidad o el desarrollo de otras formas de vida que coexisten en este cuerpo de agua, ¿sí? Otro aspecto es la pérdida de biodiversidad. Eh, no todas las especies, por ejemplo, de plantas pueden responder frente a altas concentraciones de nitrógeno a las que estén expuestas. Asimismo, digamos, hay plantas y hay animales que pues se ven afectados por, digamos, por esos excesos y pueden reemplazarse, digamos, por otras especies que sean dominantes y que sí puedan resistir esas concentraciones. Entonces se altera, digamos, como esas poblaciones que hay naturalmente en esos ecosistemas. Adicionalmente, el nitrógeno ha sido catalogado como una de las principales amenazas a la biodiversidad por esta causa. Tenemos también el calentamiento global. Ya vamos a entrar más en detalle sobre el calentamiento global, pero digamos que para este tema específicamente de la sobreproducción de nitrógeno, digamos que el nitrógeno reactivo en su mayoría retorna a la atmósfera, ¿sí? Y retorna a la atmósfera en forma de óxidos de nitrógeno, ¿sí? Estos gases, digamos que participan en la formación de ozono, que pues eso sería a nivel de la troposfera, es otro contaminante, y adicionalmente es perjudicial esta concentración en exceso porque este es un gas de efecto invernadero. Ya vamos a ver de qué se tratan los gases de efecto invernadero. Y pues digamos que en consecuencia de la formación de ozono por la presencia de este nitrógeno reactivo, o bueno, ya que ha migrado a la atmósfera, entonces pues puede afectar la captación de dióxido de carbono de las plantas, por tanto entonces se limita la producción de oxígeno, puede ser nocivo incluso para la salud humana. Tenemos también entonces afecciones a la salud humana como otro de los efectos. Está demostrado la relación que existe entre consumos elevados de concentraciones que haya de compuestos nitrogenados, por ejemplo, en agua potable, o digamos a través de ciertos alimentos que estén, digamos, con alguna contaminación, y con la exacerbación o como el incremento de problemáticas como el cáncer o el aumento de riesgo de padecer diabetes, de padecer Alzheimer y otras enfermedades. A nivel de contaminación atmosférica, entonces también está
se tienen evidencias de problemas cardiovasculares por la presencia de estos óxidos de nitrógeno. Y ya entonces, pues pasamos a las problemáticas ambientales como tal. Digamos que para ustedes, digamos que para el segundo módulo van a ver un poco sobre esas convenciones internacionales. Sin embargo, quisiera mencionar acá la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que se dio en Estocolmo en 1972. Pues ahí ya se empiezan a reconocer esas problemáticas ambientales a nivel global. La primera que se reconoce pues es la asociada al agotamiento de los recursos naturales, a la contaminación del aire, del suelo y del agua. Posteriormente, también en la misma década de los 70 se detecta la problemática global del deterioro de la capa de ozono. Pues digamos que a modo de reconocimiento frente a la humanidad, frente a la única problemática que se ha evidenciado una mejora en cuanto a, digamos, a obtener resultados frente a las estrategias que se hayan tomado, es a la problemática de la capa de ozono. De resto, digamos que los resultados que se tienen frente a los compromisos que se han adoptado de los diferentes países miembros por las demás problemáticas, pues los resultados no han sido tan positivos. Entonces aquí tenemos, digamos, ya hemos mencionado algunas problemáticas a lo largo de este encuentro y en el encuentro anterior, pero pues podemos resumirlas acá o destacar estas: cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del recurso hídrico, degradación del suelo y contaminación atmosférica. Los invito entonces a que consulten la descripción de estas problemáticas ambientales en el material de estudio. Aquí vamos a abordar algunas de estas como para poder ampliar la temática. Estas, por eso entonces, son solo unas de las numerosas problemáticas que enfrentamos realmente en esta crisis ambiental que en la actualidad pues es una crisis sin precedentes, ¿no? Para la humanidad. Y esto lo que realmente nos debe llevar a la reflexión es pues cuál es la actitud que asumimos frente a estos efectos que tienen nuestras actividades y el deterioro ambiental que estamos viendo en nuestro entorno. De allí la importancia de entender estas problemáticas en el marco de la educación ambiental. Entonces, vamos a empezar con estas problemáticas ambientales. El primero es el deterioro de la capa de ozono. Yo creo que todos hemos escuchado sobre esto, ¿sí? Y pues hablando a nivel elemental, el ozono pues es un gas, ¿sí? Es un compuesto o un elemento altamente reactivo, pero digamos que la mayoría del ozono, alrededor del 90%, se encuentra en esta capa de la atmósfera, la más alta, que es el ozono estratosférico. En la estratosfera, entonces, se cataloga como ozono bueno. ¿Por qué? Resulta que el ozono se forma a partir de la descomposición que tiene los rayos ultravioletas, la radiación solar que incide en nuestro planeta, entra en contacto con el oxígeno que está en esta atmósfera y digamos que a modo de reacción se disocia ese oxígeno y se empiezan a formar elementos, digamos, el ozono son 3 moléculas de 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Y es altamente inestable, pero entonces cuando ocurre esa reacción del oxígeno por efecto de los rayos ultravioleta, entonces pues se libera una energía, ¿sí? Y digamos que esa forma de calor absorbe los rayos ultravioleta y protege a los seres vivos de esas radiaciones, o sea, son mitigadas. A nivel de suelo es cuando hablamos de ozono troposférico, porque está en la troposfera. Pero ¿cuál es el problema a nivel de la estratosfera? Resulta que ciertos compuestos que se empezaron a emplear, digamos, hace mucho tiempo y que ya han sido altamente controlados, pues tenían como compuestos principales los compuestos clorofluorocarbonados. Estos compuestos halogenados, digamos que cuando son liberados a la atmósfera, liberan un radical de cloro y ese radical de cloro es el que tiene la capacidad de destruir grandes cantidades de ozono
por un efecto en cadena, un proceso químico en cadena que se puede llamar o se puede entender como una secuencia destructora de ozono. Es decir, ese átomo de cloro reacciona con un oxígeno y lo convierte, digamos, en ozono, pero entonces puede después disociarse y luego sigue produciendo, sigue produciendo. Entonces, por eso es un efecto en cadena, porque la capacidad de un átomo o un radical de cloro es muy alto en cuanto al alcance del ozono que puede producir. Perdón, que puede destruir, porque esto ocurre es en la estratosfera. Y pues digamos que ahí es cuando hablamos pues del agujero de la capa de ozono que se monitorea en la Antártida, ¿sí? Bueno, que esos agujeros están en los polos, pero digamos que el agujero más alto, más grande que se ha evidenciado en la Antártida, ha sido en la Antártida y, por ejemplo, vemos esta imagen comparativa de cómo estaba el agujero, cómo se alcanzó a registrar en el año 2000 y en el año 2017. Entonces, a modo de comparación, para que entendamos la magnitud de este agujero y del impacto que estaba ocasionando, digamos que en el año 2000, bueno, nosotros podemos hablar de Colombia, que tiene una superficie alrededor de 1.14 millones de kilómetros. En el año 2000, el área que se alcanzó a identificar de ese agujero de la capa de ozono por la NASA corresponde a casi 26 veces la superficie del territorio de Colombia. Entonces vemos la magnitud de la problemática. Y a nivel troposférico, pues es el que se llama ozono malo, porque el ozono que se forma debería formarse en esta capa, no a nivel de donde nosotros nos encontramos. Aquí se forma por esos compuestos contaminantes que nosotros emitimos al ambiente. Entonces, por ejemplo, tenemos los óxidos de nitrógeno, de los que ya hablamos antes, que sumado a compuestos orgánicos volátiles tienen una serie de reacciones y ocasionan, y con efecto de la luz solar, pues ocasionan la producción de ozono a nivel de la troposfera. Este ozono malo, entonces, pues tiene muchas consecuencias. Es un compuesto altamente reactivo. Digamos, es importante resaltar que pues a nivel de superficie se convierte ya en un oxidante, es un oxidante fuerte y tiene una alta toxicidad, entonces puede afectar causando en la salud problemas respiratorios, puede también ser perjudicial para la misma vegetación porque afecta la habilidad de captura de dióxido de carbono y pues si nuestros árboles, nuestras plantas no pueden desarrollar normalmente su fotosíntesis, pues asimismo no vamos a tener ese aire, esa purificación del aire que nos dan esos como servicio ecosistémico para la limpieza o digamos para la producción de oxígeno por estas plantas. Y también tenemos otros efectos, pues al ser altamente, digamos, oxidante, pues tenemos otros efectos, ¿sí? Otros efectos como que tenemos, por ejemplo, el deterioro de infraestructura, digamos, por esa oxidación o, bueno, por ese efecto del ozono que tenemos a nivel de nuestro ambiente. Listo, pasamos ahora a calentamiento global. Creo que pues este es uno de los términos que tal vez conozcamos más. Aquí tenemos entonces una imagen pues, de un video donde pues, se muestra cómo voy a pasar a YouTube. Esperemos pero aquí no me lo comparte. Creo que tengo que compartirles el video. Disculpen un segundo. Perdón. Listo. Bueno, vamos a bajar el volumen porque realmente no. Ustedes están viendo el video, ¿cierto? Entonces, aquí vemos cómo la NASA registra cómo ha sido el incremento de la temperatura media en nuestro planeta, ¿sí? A nivel histórico. El calentamiento global, entonces, no sé si ustedes me escuchan bien, es que no es suficiente el volumen. El calentamiento global realmente, pues, ha sido un
incremento en la temperatura media en toda la superficie de la Tierra, ¿sí? En los últimos 100 años, esta temperatura ha aumentado entre 0,3 y 0,6 grados centígrados y la mayoría de científicos pues ya han establecido o atribuyen a que la causa de esto es el aumento excesivo de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, resultado de esa quema de combustibles fósiles que desarrollamos en nuestras actividades. Voy a retornar ahora a mi presentación. Listo. Entonces ya volvemos acá. Ahora bien, es importante diferenciar o entender cuál es la relación entre calentamiento global y cambio climático. Quisiera preguntarles a ustedes, no les voy a preguntar qué es calentamiento global ni qué es cambio climático, pero tal vez ustedes en algún momento han entendido estos dos conceptos como lo mismo. No sé quién pudiera opinar. Ay, disculpen, se me corrió la presentación. Listo. Entonces, digamos que el calentamiento global ocurre, como les digo, por el aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Y este aumento de temperatura va a tener varias repercusiones sobre el sistema climático en el cual nosotros nos encontramos. Una de esas repercusiones es el cambio climático, pero no es lo mismo que calentamiento global. El cambio climático, entonces, son esos cambios en las características climáticas, como por ejemplo cambios de temperatura, humedad, lluvia, viento, fenómenos meteorológicos severos durante periodos de tiempo prolongados. ¿Sí? Entonces se manifiestan problemas, digamos, o los fenómenos con una mayor intensidad y durante un mayor periodo de tiempo que lo que, digamos, los registros que se tienen de cómo eran esos comportamientos anteriormente. Entonces es importante entender el efecto invernadero porque el efecto invernadero es un proceso que está de forma natural en nuestro entorno, digamos en nuestro planeta, ¿sí? El efecto invernadero, pues como su nombre lo dice, cumple la función de invernadero. Si nosotros pensamos en el invernadero, pues tiene una cobertura o está aislado, o no sé, si tenemos un cultivo, lo que sea, entonces nuestro planeta tiene una capa de ciertos gases que digamos, están en la atmósfera y esos gases van a tener un efecto sobre la radiación solar. Resulta que nuestro planeta absorbe una radiación solar, pero toda la energía que entra, entre más estén concentrados esos gases de efecto invernadero, pues menos va a ser la liberación de esa energía y esa energía se va concentrando o acumulando en el ambiente, ¿sí? Esos gases de efecto invernadero, pues, digamos, tenemos el dióxido de carbono, tenemos el metano, tenemos óxidos de nitrógeno, los hidroclorofluorocarbonados y tenemos otra serie de compuestos que hacen parte de esas emisiones que nosotros desarrollamos por nuestras actividades. Digamos que los gases de forma natural están presentes en la atmósfera por aportes, digamos, procesos naturales, ¿sí? Por ejemplo, la actividad volcánica, ¿sí? Es uno de los principales aportantes de esos gases de forma natural, pero nuestras actividades los han concentrado tal que hacen que la energía se concentre mucho más y eso hace que se aumente la temperatura. Como efectos de esta situación tenemos, por ejemplo, las alteraciones al ciclo hidrológico, la circulación de corrientes y en la circulación de esas corrientes de aire, y esto va a ocasionar, por ejemplo, el que estemos perdiendo nuestros nevados, el que se den con mayor facilidad incendios, las sequías en muchos territorios, inundaciones, cambios en distribución de los ecosistemas, es decir, ecosistemas, por ejemplo,
digamos que en un ecosistema que la temperatura en un bosque que sea una temperatura específica, ciertos animales al haber ese aumento de temperatura, pues ya no es una temperatura que sea, que asimilen los ciertos organismos, ciertos animales, ciertas plantas, y eso también pues influye en la pérdida de biodiversidad. Extinciones masivas pues es otra de las consecuencias, por lo mismo que les digo, hay efectos sobre la salud humana. Digamos, por ejemplo, el estrés por calor, el asma, enfermedades respiratorias, digamos, la ampliación del rango o de esos territorios donde tal vez hay especies portadoras de enfermedades como la malaria, dengue, fiebre amarilla, que se les llaman enfermedades tropicales, pero que por la misma temperatura ya se empiezan a presentar, hay nuevos territorios que son habitables para ese tipo de agentes que son los transmisores de estas enfermedades tropicales. Tenemos la lluvia ácida. La lluvia ácida se denomina así, pues es la lluvia natural, pero digamos que son las precipitaciones que presentan una característica más ácida de lo normal. Nosotros, si hablamos de acidez, hablamos a veces de la escala de pH, no sé si pues quienes ven química o de pronto quienes recuerden del colegio, que la escala de pH, yo tengo una escala de 0 a 14 donde 7 es el neutro, no es ni ácido ni es alcalino. Hacia 0 aumenta la acidez y por tanto, entonces digamos que podemos decir que la lluvia normal tiene un pH alrededor de 5.6 y puede, digamos, entre 5.6 y 7, normalmente puede ser 5.6, pero la lluvia ácida puede tener valores entre 3 y 5.5, es decir, puede ser mucho más ácida y esto pues va a traer ciertos problemas. ¿Por qué se da esta lluvia ácida? Por la presencia de estos contaminantes que se generan de nuestras actividades y pues que también se generan por actividades, por procesos naturales, ¿no? Digamos que las erupciones volcánicas, la degradación de la materia orgánica vegetal puede aportar, digamos, a esa formación de lluvia ácida, pero pues la suma de todos estos contaminantes hace que se aumente ese nivel. Y digamos que entonces el principal responsable de este proceso pues es la combustión, la quema de combustibles fósiles. Ya entonces para tema final de nuestro encuentro tenemos los desastres ambientales. No sé si ustedes tengan alguna pregunta respecto a las temáticas que ya hemos visto hasta ahora referentes a esa relación hombre-naturaleza y problemáticas ambientales. Ay, disculpe. ¿No hay preguntas? Bueno, listo. Frente a los desastres ambientales, es importante que entendamos, apreciados estudiosos, que nuestro entorno, nuestro ambiente natural, puede desempeñar un papel fundamental para la seguridad y el bienestar humano. Hay desastres que se presentan, digamos, desastres que se llaman naturales y hay desastres que son tecnológicos. Según como nosotros hagamos una gestión de los recursos naturales de ese entorno en el que estamos, si lo hacemos de forma sostenible y responsable, pues se minimizan algunas de las amenazas o la vulnerabilidad de poblaciones frente a esos desastres naturales que se pueden presentar. Esta imagen que les presento acá es del evento que se presentó en el 2017 en Mocoa, que ustedes tal vez puedan recordar. Y pues en desastres naturales tenemos clasificados, por ejemplo, o identificados los sismos, las erupciones volcánicas, fenómenos de remoción en masa, tsunamis, inundaciones, huracanes, y provienen entonces de procesos climáticos, procesos naturales, ¿sí? Es decir, esa amenaza no está en nuestras manos. Sin embargo, desde la gestión del riesgo, pues se establecen ciertas medidas en las cuales sea posible mitigar o prevenir ese tipo de desastres que afecten a las poblaciones o incluso a la infraestructura. Eh, por eso es que muchos profesionales que trabajan o abordan la gestión del riesgo, em,
digamos que hablan mucho que los desastres naturales no son tan naturales, porque es a causa precisamente de esos conflictos de relaciones entre el ser humano y su entorno, y al pues presentarse esos conflictos en relación con el agua, los alimentos, combustibles, pues se aumenta esa exposición de las personas o de infraestructura física y se aumenta la vulnerabilidad frente a los peligros naturales, como los deslizamientos, crecidas de cuerpos de agua repentinas, etcétera, los que mencionamos acá. Pero tenemos también los desastres tecnológicos, y estos sí se pueden atribuir en su totalidad al ser humano. ¿Sí? O sea, o sea, nosotros somos los autores realmente de esos desastres tecnológicos, pero siguen siendo desastres ambientales. Digamos que estos desastres ambientales, perdón, estos desastres ambientales de tipo tecnológico, podemos mencionar que existen explosiones, incendios, vertimientos accidentales y no accidentales, porque muchos han sido malintencionados, explosiones termonucleares, explosiones de minas, contaminación química, contaminación biológica. Ustedes van a encontrar algunos ejemplos de desastres tecnológicos. Yo quise traerles para esta oportunidad menciono tal vez uno que otro que está en el material de estudio, pero les traigo unos para complementarlos, digamos, para mostrar esa cercanía con ese tipo de desastres ambientales, y aquí sí los invito a que ustedes se sumen a la participación. Acá tenemos algunos de las tragedias ambientales que se han presentado y que nos demuestran la relación que existe entre las sustancias químicas que elaboramos, que empleamos en nuestros procesos productivos, los desechos peligrosos que generamos con esas tragedias ambientales que han ocurrido, que realmente han pasado a la historia de la humanidad. ¿Sí? Esta relación, digamos, entre estos elementos químicos y peligrosos y las tragedias ambientales nos demuestran que primero la exposición digamos, la exposición a esos compuestos peligrosos, pues ocasiona efectos a la salud a corto y a largo plazo. Asimismo, se presentan efectos ambientales a largo plazo y existen efectos ecológicos como la bioaumentación o la bioacumulación, que es la concentración digamos, en los organismos de ciertos compuestos que son los que son nocivos y que afectan, digamos, a la salud de las personas. Empecemos por 1945 con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Este evento evidencia el vínculo de la radiación y los efectos agudos y crónicos sobre la salud por pues, todos los efectos consecuentes de esta tragedia. Para quienes no sabían, digamos que posterior a estas bombas atómicas fue cuando surgió esa iniciativa de la creación de las Naciones Unidas como una forma de vincular a los diferentes países a decir, esto no puede volver a pasar. Esto en la historia no se puede volver a repetir, que realmente la situación o que los conflictos los lleguemos a manejar hasta este punto. Pero bueno, ya digamos que lo de Naciones Unidas ya ustedes lo van a entender en el próximo encuentro sincrónico ya a comprender, a abordar más a fondo. Tenemos también entre 1932 y 1958 el incidente, que no fue incidente, sino más bien una tragedia que ocurrió en Minamata, en Japón. En la bahía de Minamata se descargaron más de 27 toneladas de metilmercurio como parte de los vertimientos de una fábrica de fertilizantes, y los fueron descargando de forma acumulativa durante estos años en la bahía de Minamata. ¿Qué ocurrió? Se empezaron a identificar unas enfermedades o unos efectos en la población que nunca habían sido vistos anteriormente, problemas de síndrome neurológico desde los niños que nacían o incluso los niños ya, las personas adultas, y frente a esa empezaron a investigar y se dieron cuenta que era por la ingesta de mercurio a forma, digamos, a modo de metilmercurio, pero no era porque ellos lo ingirieran directamente, sino que al ser su fuente principal de alimento, la pesca, la actividad de pesca, se alimentaban de los peces que pescaban en la bahía, entonces pues estos peces tenían ya acumulado en su organismo ese mercurio que estaba siendo descargado de forma acumulativa
en la bahía y por tanto ya los efectos de toxicidad se ven en las personas. Entonces, esa ingesta de mercurio y ese efecto en la cadena trófica es lo que se llama bioaumentación o bioacumulación. Tenemos la publicación de La Primavera Silenciosa, es una obra literaria que empieza a hablar y a enfrentar o a confrontar los efectos perjudiciales de los pesticidas en el ambiente. Por primera vez, entonces, esta publicación empieza a mostrarlos, a sacarlos a la luz. Y tenemos también en 1976 el accidente de Seveso, Italia, donde una planta de químicos libera al ambiente unas dioxinas que se llaman TCDD por ruptura de un reactor. ¿Qué ocurrió acá? Digamos que se presentó un incendio industrial, no hubo muertes y por eso digamos que trataban de desacreditar la importancia de esta tragedia. Sin embargo, hasta 2009 aún se evidenciaban aumentos de tasa de incidencia de cáncer en esta provincia donde ocurrió este accidente. Tenemos el desastre en Bhopal, en la India, ¿sí? En 1984, donde se liberaron cerca de 40 toneladas de isocianato en una fábrica de plaguicidas por fallas de una válvula y digamos que esa neblina era más densa que el aire, entonces se liberó en la noche y todas las personas que estaban dormidas, pues al ser más denso que el aire, avanzó a nivel de la superficie del suelo y no ascendió, entonces no se, digamos que no se disipaba en el ambiente tan fácil y pues al ser isocianato, entonces el cianuro fue fulminante con quienes estaban durmiendo. Algunas personas incluso murieron intentando huir de la ciudad, pero pues no había sido, no fue posible. Tenemos, digamos que, bueno, el movimiento transfronterizo ilegal de residuos peligrosos ha sido otra problemática que ha sido importante frente a cómo, digamos, a la importancia de hacer una gestión correcta de esos residuos peligrosos que generan nuestras actividades. Y tenemos más desastres ambientales, ¿sí? Para ir un poco más a años recientes, tenemos el terremoto que ocurrió en Japón en el 2011, si mal no recuerdo, que en la planta, que digamos que se dio en la planta. Sí, en el 2011, el terremoto en Japón, pues ocasionó un accidente en la planta nuclear de Fukushima. No sé si ustedes han escuchado, bueno, ya casi no se habla de la temática, pero no indica que la problemática haya terminado, ¿sí? Digamos que el terremoto de 9 grados de magnitud ocasionó un tsunami y ese tsunami, digamos, frente al apagado de emergencia de la planta nuclear, más el tsunami, inundó los sótanos generadores de la emergencia con agua salina y esto pues ocasionó una liberación de contaminación radiactiva que pues digamos que hasta el 2013 la fuga continuaba y era en una escala, digamos, se hablaba de una liberación de 30 gigabecquerelios, que es como la unidad por día, que es la unidad de, digamos, de radiactividad, y digamos que se estima que, pues digamos que aún existe parte de esa liberación que no se ha corregido del todo y pues ya hay evidencias de peces contaminados con estas fuentes radiactivas. Entonces, pues son problemáticas que son recientes y que pues se siguen presentando precisamente por esa gestión incorrecta de digamos, esos elementos sobre los cuales tenemos responsabilidad, como son los residuos o los procesos que tienen ciertas características de peligrosidad. ¿Alguien recuerda algo, un evento que de pronto pudiéramos catalogar dentro de tragedia ambiental que haya ocurrido recientemente, para ser más precisos en este año? ¿Quién se anima? Les doy una pista que ocurrió en agosto, ¿no? ¿Nadie recuerda? Los incendios al inicio del año. No, bueno, los incendios forestales, digamos que esa es otra problemática y por ejemplo, también como lo del incendio del Amazonas, o sea, esos son otro tipo
de tragedias ambientales, pero digamos que estamos en este momento, digamos, viendo las tecnológicas. Entonces, les voy a presentar una a ver si ustedes recuerdan estas imágenes. Explosión en Beirut, ¿sí? Ocurrió el 4 de agosto de 2020. Así que pues ya es una tragedia que ya no la vemos tan lejana, sino que ocurrió hace poco y fue una tragedia social, ambiental, o sea, porque esta explosión ocurrió, no sé si ustedes recuerdan cuáles fueron las causas, la bomba de Beirut, ¿correcto, Jaime? Entonces, vemos aquí cómo, digamos, en ese puerto, cómo era anteriormente una fotografía, una imagen satelital y cómo quedó después de esa explosión. Sin embargo, aquí no se alcanza a dimensionar el radio, el alcance de esta explosión, pero sí pues fue un evento trágico que golpeó al Líbano porque no se habían terminado de recuperar del COVID y no estaban en la capacidad tanto ni de infraestructura ni en una capacidad económica para afrontar una tragedia de esta magnitud, que todavía se está hablando de personas desaparecidas que no han sido posible ubicarlas y muy seguramente ya no va a ser posible ubicarlas. Y no sé si ustedes tienen conocimiento de cuál fue la causa de esta explosión, ¿sí? En este puerto había una bodega donde se estaba almacenando un fertilizante, ¿sí? O bueno, era un nitrato de amonio, es un compuesto que se usa como fertilizante y como explosivo también, ¿sí? De ahí su peligrosidad. Pero las condiciones de almacenamiento no fueron reguladas, había muchas falencias en ese almacenamiento de este material y esto pues conllevó a la tragedia que pues ya hemos visto en redes sociales. Entonces, ya con esto, apreciados estudiosos, damos por cierre a este segundo encuentro. Digamos que quisiera como resaltar ciertos elementos en forma positiva después de ver tantas tragedias ambientales, y es que la educación ambiental debe ser dinámica y debemos preocuparnos por conocer las problemáticas ambientales actuales. No podemos ser ajenos a esos eventos que pasan en nuestro entorno y cómo implican. Ya que Jennifer estuvo hablando de los incendios. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan esa magnitud, la magnitud o el impacto que tuvo, digamos, los incendios en el Amazonas. Y es porque el Amazonas es literalmente el pulmón del mundo y una alteración en ese ecosistema tiene una repercusión a nivel global. ¿Sí? Entonces, quienes no han escuchado de esto, los invito a que lo consulten, para poder entender un poco más de todas estas problemáticas, pero sí creo que es importante que nos lleve a ser conscientes de entender cuáles son todas esas problemáticas actuales y que no necesariamente tenemos que hablar de estas de gran magnitud, porque tenemos problemáticas ambientales en pues en nuestro entorno que que están a nuestro alcance, frente a los cuales nosotros podemos tomar un comportamiento responsable y sobre todo comprometernos con ser parte de la contribución al cambio. Por otra parte, pues la cultura ambiental que podemos fortalecer o fomentar es la de conservación, pero digamos que la cultura ambiental debe ser en todo sentido, no solo la de conservación, sino también una cultura ambiental activa a través de la cual podamos nosotros realmente generar un aporte y poder garantizar para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones, tal vez cosas que nosotros ya estemos incluso identificando que ya no podemos disfrutar, como lo es el caso, por ejemplo, de los nevados. Tal vez nuestras futuras generaciones pues ya no puedan ver nevados, pero sí puedan disfrutar de otros bienes y servicios ambientales que podamos conservar o recuperar a partir de cambios específicos y comportamientos, digamos, actitudes y compromisos a nivel colectivo y a nivel individual. Entonces, no sé si ustedes tengan algún comentario respecto al contenido temático que ya entonces hemos terminado y damos cierre en este momento. No sé si tengan alguna inquietud, algún comentario. Voy a revisar el chat. Ok.
Bueno, apreciados estudiosos, entonces, siendo así, damos cierre a este encuentro sincrónico. Les agradezco mucho su permanencia y su participación en esta oportunidad. Espero que hayan sido unas temáticas de interés, pues que los animen a tal vez ver nuestro entorno o las noticias con unos nuevos lentes y pues todo con el propósito de en verdad cambiar un poco nuestra perspectiva de la importancia de nuestro entorno. Les deseo a todos una feliz tarde. Recuerden entonces consultar las fechas próximas a vencerse para que presenten la actividad 2 del módulo 1 y tengan presente entonces la programación del próximo encuentro sincrónico en el cual los acompañará la profesora Marta Melisa Ordóñez. Un abrazo para todos, una feliz tarde. No olviden que pueden contactarnos a través de nuestros correos electrónicos, el buzón de Canvas. Mi correo electrónico es Ivone, como se escribe mi nombre, con VONE, angulo@umb.edu.co o con el tutor que esté a cargo de su aula. Una feliz tarde para todos y un abrazo. Que estén muy bien.